Caso clínico número 4. Acá tenemos una mujer de 36 años que es referida al servicio de endocrinología en el año 2001 por presentar amenorrea y galactorrea desde su embarazo en el año 97. 97 al 2000, hace 4 años que está en amenorrea y galactorrea, que significa que no menstrua, y la galactorrea, recuerden, significa que tiene secreción de leche. La paciente tuvo un embarazo normal, un parto normal, y después de 3 meses de nacido su bebé, dejó de dar de mamar y aún así siguió la galactorrea con amenorrea. Por lo tanto, consulta con su ginecólogo. Estamos hablando del comienzo del año 97. Claro, con esa galactorrea, ¿qué pide el médico? La prolactina. La prolactina le da elevada, le da 103. ¿Cuándo nosotros podemos tener una prolactina elevada? Nosotros dijimos que había cuestiones que eran fisiológicas, que cuando la mujer está dando de mamar, obviamente por la succión del bebé genera aumentos en la prola, y la otra causa de aumentos de prolactina dijimos que era la patológica. ¿Cuál es la patológica? Recuerden que la prolactina es producida por las células de la hipófisis anterior, la adenohipófisis, o también llamada el lóbulo anterior de la hipófisis. En este caso, entonces, ¿qué nos llevaría a pensar? Galactorrea con prolactina elevada implica un tumor de hipófisis productor de prolactina. Bueno, el médico obviamente está de acuerdo con el diagnóstico, así con esos valores de laboratorio, hace el diagnóstico de la hiperprolactinemia. Entonces, ¿con qué se les trata? Fíjense ustedes que los tumores de los prolactinomas son los únicos tumores de hipófisis que se tratan con drogas. Lo que se da son drogas que inhiben justamente la síntesis de prola. Entre ellos, el más común, porque a veces cuando la paciente viene al laboratorio que uno le pide que anote todas las drogas que está tomando o medicamentos que está tomando, bueno, la droga se llama bromocriptina. Entonces se la empieza a tratar con bromocriptina y porque produce cesación de la galactorrea. Entonces nos llevaría a pensar que la paciente deja de producir esa hiperprolactinemia. Fíjense ustedes que disminuye la hiperprolactinemia y vuelve a tener ciclos regulares. Recuerden que la prolactina, cuando está en valores altos, produce inhibición del eje reproductivo. Entonces al médico le cierra el diagnóstico. Le bajó los niveles de prola, logra que su paciente vuelva a menstruar, a tener ciclos regulares. Bueno, pero a los 12 meses la paciente decide discontinuar la terapia. ¿Por qué? Porque, bueno, esta es una terapia que tiene que ser de por vida. Y como muchas veces pasa asintomática, porque no en todos los pacientes nosotros vamos a tener una galactorrea, la paciente discontinúa su terapia. Cuando deja de tomar la bromocriptina, nuevamente aparecen todos los síntomas. Como los síntomas vuelven a aparecer, ahora consulta nuevamente al médico, el médico va por otro carril en cuanto a la terapia. ¿Qué le empieza a dar? Anticonceptivos. Los anticonceptivos, ¿cuándo se utilizan? Cuando los pacientes tienen ciclos menstruales irregulares. El tratamiento con anticonceptivos, con estrógenos y progesteronas a muy bajas dosis, vuelven a regular el ciclo ovulatorio, permiten la ovulación y la menstruación. Bueno,
la paciente comienza con esta terapia y ¿qué es lo que se ve? Vuelve a tener periodos regulares. Ahora, en el año 2001, la paciente, que es una paciente joven, busca fertilidad, es decir, que lo que está queriendo es llegar a un embarazo, por lo tanto, deja de tomar las pastillas anticonceptivas. ¿Qué sucede? Cuando deja de tomar las pastillas anticonceptivas, otra vez aparece la galactorrea. Ahora bien, como consulta con otro ginecólogo, este ginecólogo, digamos, mucho más coherente, dice, bueno, si la galactorrea está producida por un tumor, yo al tumor lo tengo que ver. Entonces le pide una resonancia para confirmar que hay un tumor. ¿Cuál es el resultado de la resonancia? Fíjense ustedes, macroadenoma hipofisario, es decir, hay un tumor de la hipófisis, macroadenoma, que sí que es muy grande, que se extiende hasta la cisterna supracelular sin compresión del quiasma óptico. La hipófisis normalmente está muy cercana al nervio óptico. Por eso, cuando hay tumores en la hipófisis, yo les comentaba que los pacientes pueden tener trastornos visuales. Muchas veces el diagnóstico se hace por el trastorno visual. El paciente va al oftalmólogo porque ve mal, el oftalmólogo se da cuenta que hay una causa orgánica y lo deriva al endocrinólogo. Bueno, en este caso se ve un macroadenoma. Si ustedes se fijan acá, a la izquierda, ustedes tienen cómo se observa normalmente la hipófisis. Recuerden que la hipófisis tiene esa forma de pera, que está por debajo del tercer ventrículo. Acá está detrás se lo ve perfectamente, como esa formita de pera. Y si ustedes se ven hacia la derecha, la otra fotografía que tiene las flechas, ustedes ven ahí que la pera no se observa, sino que se observa toda una masa que se tiñe, que se ve bien en color mucho más clara, y eso habla del gran macroadenoma que tiene esta paciente. Muy bien, entonces ahora fíjense ustedes que con estos datos, entonces, la paciente ahora es derivada al servicio de endocrinología para evaluarla clínicamente con este macroadenoma que, de acuerdo a la galactorrea que presentaba la paciente, hacía pensar, ¿no?, de que lo que había era un tumor productor de prolactina. Se ve una masa ahí en la hipófisis que entonces confirmaría el diagnóstico primero de que hay ahí un prolactinoma. Pero fíjense ustedes otros síntomas que describe la paciente: aumento de peso, intolerancia al frío, fragilidad, la ausencia de menstruación, la galactorrea. Es decir, que frente a ese macroadenoma que nosotros pensamos, bueno, esto es un prolactinoma por la galactorrea, ¿qué es lo que esperamos encontrar? Cuando, recuerden, se producen los tumores en la hipófisis, ya sea el tumor referente a en general los tumores producen un solo tipo de hormona, o producen prolactina, o producen hormona de crecimiento, o producen TSH, o producen FSH y LH. Es decir, en general los tumores de la hipófisis producen un solo tipo. En este caso, como la paciente presentaba la galactorrea, pensamos en un tumor productor de prolactina. ¿Por qué la paciente aparece con toda esta sintomatología que nosotros ya un poco hemos aprendido que es característico del hipotiroidismo?
Bueno, entonces uno piensa, claro, el tumor que está aumentando de tamaño, que de las células que producen prola, ¿qué hace ese tumor? Cuando empieza a extenderse, destruye al resto de las células. Entonces, está produciendo mucha prola el tumor, pero las células normales que producen las otras hormonas hipofisarias, hormona de crecimiento, LH, FSH, TSH, se destruyen. Por eso entonces había acá un hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque la paciente no está produciendo TSH, tampoco va a producir T3 y T4, y porque recuerden que la TSH es la estimuladora, entonces tiene un hipotiroidismo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que habría que hacer con esta paciente para confirmar que eso es un prolactinoma y ver qué pasa con el resto de las hormonas? Entonces, lo que hay que pedirle es todas las hormonas hipofisarias.